Bueno, hoy día nos corresponde ver otro método para, para poder determinar las deflexiones. Este es el método de ingeniería llamado método áreas de momento, área de los momentos flectores. En realidad es más complejo el nombre, es más largo. Se trata de los momentos de las áreas de los momentos flectores. Pero finalmente en todas partes se conoce como el método de áreas de momento, ¿eh? Pero sería momento de las áreas. Imagínense un área siendo un momento, ¿eh? Eso lo sabemos de la mecánica, ¿cierto? Que puede haber momentos de área, viene del momento de fuerza, ¿cierto? Pero finalmente, como uno simplifica el peso específico y otras cosas más, queda como momentos de área, un momento del primer orden, ¿eh? El método entonces que vamos a ver ahora es el método ingenieril. En realidad lo que hace es que no calcula las áreas por integración, ¿cierto? No hace cuál es el área de un triángulo, cuál es el área de un tímpano parabólico, en fin, cuál es el área de un rectángulo, esas cosas las sabemos, entonces no vamos a estar integrando para ello. Veamos de qué se trata el método. Tenemos ahí, por ejemplo, si hay una viga, como ustedes la pueden ver, la viga que está apoyada en A y en B, tiene una carga, esta es la carga, que finalmente hace que se deflecte la viga de esta manera. El método área de momento no determina, salvo en unos casos muy especiales, los más fáciles, no determina inmediatamente la deflexión, sino que lo que va a determinar es distancia entre tangentes. Las tangentes aquí es lo más importante, por eso que en los problemas ustedes necesariamente tienen que buscar las tangentes, ¿eh? En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos dos puntos cualquiera, eh, por ejemplo, tenemos los puntos 1 y 2, nosotros podemos trazar la tangente en 1, trazamos la tangente en 2, ahí está la tangente en 2, y los radios que son perpendiculares, ¿cierto? Los radios curvatura, las tangentes, aquí va el radio que podríamos decir R1 y acá está el radio R2, que para pequeñas deformaciones, ¿cierto? Bueno, finalmente se cortan acá en el centro de curvatura, ¿eh? No se olviden que siempre estamos hablando de pequeñas deformaciones y todos los dibujos que uno presente, lo que presentan los libros son exagerados, ¿cierto? Para que se pueda entender en forma didáctica, pero son muy pequeñas pendientes. Entonces, aquí nos damos cuenta que el angulito este que está aquí entre los dos radios de curvatura es igual que el ángulo que hay entre las dos tangentes, ¿cierto? Al ser perpendiculares. De manera que, y sabemos, ¿cierto? Aquí está un punto cualquiera x1, el otro punto cualquiera x2, este es el delta x, y como son pequeñas deformaciones, muy pequeñas, podríamos decir que el delta x, que es la distancia horizontal aquí, corresponde al delta S, que es la parte del arco que hay entre 1 y 2, ¿cierto? Va a pequeñas deformaciones. Entonces nosotros podríamos aproximar eso perfectamente, decir entonces que el delta phi, el ángulo que hay aquí, que igual que este otro ángulo, entre los puntos 1 y 2, va a ser igual al delta, ¿cierto? Al delta X partido por el delta S, partido por el radio curvatura rojo, ¿cierto? Y el delta S es prácticamente igual que el delta X, ¿cierto? Para pequeñas deformaciones. Entonces ahí tenemos nosotros que podemos saber cuánto vale el ángulo, ¿eh? El delta X partido por el radio curvatura, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos, ¿cierto? Que uno partido por el radio curvatura, lo vimos en la sesión pasada, eso es igual a de 200 de x2, pero también es igual, ¿cierto?, al momento flectante
que es en función de X partido por LI. Esta es la fórmula que nosotros integrábamos, ¿cierto?, 2 veces y obteníamos la deflexión. De manera que esto es el radio curvatura, 1 partido por radio curvatura igual al momento flectante en función de X partido por la rigidez flectante Y. Y esto entonces multiplicado, ¿cierto?, por el delta S, que es el delta X, ya que son pequeñas deformaciones. De manera que podríamos decir ahora, ¿cierto?, que en el límite, cuando el delta X tiende a dx, ¿cierto?, podríamos decir entonces que esto es igual, un pequeño de X aquí, ya no separado a la distancia 1, sino una distancia infinitesimal, tendríamos que ese angulito es igual al momento flectante en función de X en el punto, partido por la rigidez flectante, y esto multiplicado por dx, ¿cierto? Entonces, si queremos saber entre 1 y 2, habría que integrar entre x1 y x2, ¿cierto? Todos esos angulitos pequeños. En el que tendríamos que el ángulo comprendido entre 2 puntos cualquiera de la línea elástica, que sería esta, ¿cierto?, es igual, ¿cierto?, a esta integral. Pero esta integral, si el E, que no varía, ¿cierto?, lógicamente el I podría variar, pero supongamos que la viga S es uniforme, se puede sacar para afuera la integral, y nos queda entonces, ¿cierto?, si el I es constante y no depende de X, se puede sacar de la integral y nos va a quedar adentro entonces que va a ser 1 partido por I, la rigidez flectante, integral entre Q1 y Q2 del momento flectante, que es función de X, multiplicado por dx. ¿Qué es esto? Esto que está aquí, si ustedes se dan cuenta, en el diagrama de momento flectante versus X, va a ser igual, ¿cierto?, al el triangulito que está aquí. Aquí está el de X y aquí está el momento flectante. Por lo tanto, la integral entre Q1 y Q2 corresponde a toda esta área desde el punto 1 hasta el punto 2. O sea, todo este integral es igual al área, ¿cierto? Porque estamos sumando todos los de X por el momento flectante, el integral, o sea, es igual al área. Por lo tanto, tendríamos ahora, ¿cierto?, sería el primer teorema de los momentos, de área de momento, que nos dice que el ángulo comprendido, ¿cierto?, entre las tangentes trazadas en los puntos 1 y 2 es igual al área de los momentos flectantes comprendido entre los puntos 1 y 2 partido por la rigidez flectante L. ¿Eh? Así de simple. Lógicamente que esto queda en radianes, ¿eh? Por favor no vayan a colocarle grado. Está en radianes. ¿Eh? Bueno, esto tiene mucha utilidad, bueno, una para resolver de repente la indeterminación estática, pero otra en la práctica tiene importancia, jóvenes, porque cuando ustedes tienen un eje y el eje con cargas transversales se comporta como una viga y se va a deflectar. Entonces, los rodamientos que se le colocan a los extremos para soportar el eje y además permitir que gire, no pueden tener cualquier ángulo, se aceptan pequeños ángulos, vienen limitados. Entonces es interesante poder saber cuál va a ser el ángulo para colocar el rodamiento adecuado. Ustedes posiblemente no conozcan todos los rodamientos, pero hay unos que son rígidos que no impiden esto, pero hay otros que son a rótula, que no solamente permite que gire, sino que también que el eje asuma un cierto ángulo, limitado sí, pero asuma un cierto ángulo. Entonces, para eso serviría, jóvenes, determinar el ángulo, para resolver problemas estáticamente indeterminados, o también para saber cuál es el ángulo que va a adquirir, que son bastante pequeños, el eje, ¿cierto?, en los apoyos, y saber si el rodamiento, colocar el rodamiento adecuado. Si se equivoca en el rodamiento, oiga, a los pocos minutos el rodamiento se está goteando. Yo he visto fundirse rodamientos por mala elección del rodamiento. Entonces tendríamos que, ya sabemos cómo se determina el ángulo. Si queremos determinar el ángulo entre A y B, ¿cierto? También va a ser el área que hay, todo el área, ¿cierto?, que del área momento que existe acá. O sea, habría que integrar, habría que conocer la función del momento flectante para poder integrarla. Así de simple.
Entonces, el ángulo que hay entre 1 y 2 es al área entre 1 y 2 partido por ahí. El ángulo que hay entre las tangentes trazadas en A y en B es el área que hay entre A y B partido por la rigidez flectante de ahí. Y ese sería entonces el primer teorema del área de momento, que dice que el ángulo comprendido entre las tangentes trazadas en 2 puntos cualesquiera de la línea elástica, 1 y 2 son 2 puntos cualesquiera, es igual al área del momento flector comprendida entre ambos puntos dividida por la rigidez flectante. Así de simple. ¿eh? Y ese es el primer teorema. Mucho no podemos hacer con este para calcular las deflexiones, pero sí sirve, ¿cierto?, para el siguiente teorema. ¿ya? El siguiente teorema del área de momento, el segundo teorema, este nos va a permitir determinar distancia verticalmente media entre dos tangentes. Incluso no es la flecha necesariamente, no es la deflexión, pero es la distancia verticalmente media. Nuevamente les advierto que la curvatura que ahí está exageradamente, ¿cierto?, por motivos didácticos. Pero imagínense que todas estas líneas que están aquí, ¿cierto? Todas estas líneas, hasta que son las tangentes, son casi horizontales, ¿ya? Piensen en eso, que son casi horizontales, porque es muy pequeña la deformación. Si es así, nosotros tenemos aquí la línea elástica, aquí está la tangente trazada en punto 1, acá está la tangente trazada en el punto 2, no olvidarse que es necesario, estrictamente necesario dibujar las tangentes, si no, es como el diagrama de cuerpo libre, ustedes no pueden resolver un problema de mecánica, ya sea estática o de dinámica, si no hacen el diagrama de cuerpo libre. ¿eh? Hay que hacerlo. Aquí igual, hay que trazar las tangentes a la línea elástica. ¿eh? Ahí tenemos entonces las tangentes trazadas en la U.1 y punto. Pero si trazáramos, fíjense bien, si trazáramos la tangente en otro punto, que está separado a la distancia de X de 1, ¿cierto? Trazamos la tangente y aquí, en el punto 2, esta sería la altura. Piensen que esto es casi horizontal. Entonces nosotros diríamos, esta alturita que está aquí, que le llamamos el d delta, va a ser igual al ángulo, que ya lo sabemos sacar, el área que está comprendido entre este punto y este punto, multiplicado por la distancia. Multiplicado por la distancia. Si después trazamos otra tangente, nuevamente de otra sección, de otro de X por el momento flectante, la distancia va a ser otra más chica, ¿cierto? Pero estamos sumando áreas multiplicadas por distancia, o sea, son momentos de área. Y finalmente entonces nos queda la integral de eso. Veamos cómo nos queda. Sería una cosa así. El área de momento, ¿cierto? El diagrama de momento flectante versus X. Diríamos que el área que aquí está comprendida en esto es esta área que está marcada acá en naranja. ¿ah? Y la distancia sería la distancia ROP. De manera que sería como un momento estar infinitesimal. Y si después trazamos otra, va a ser otro más, y al final, ¿cierto? Nos va a quedar la suma de todo esto, nos va a ser igual a la distancia comprendida entre las tangentes trazadas en 1 y en 2, medida en 2. Y a ese le vamos a llamar el delta 1, 2. Noten que el 2 es donde se mide verticalmente la distancia. ¿ya? El segundo subíndice es donde se mide verticalmente. ¿Y eso qué corresponde? Corresponde a la suma de los aportes de esta, más el otro que está al lado multiplicado por su distancia, más el otro que está al lado por su distancia, sucesivamente. Y esa suma es una integral, y la integral significa, ¿cierto?, finalmente, que es el momento de toda esta área hasta este punto. ¿Por qué? Porque de acuerdo al teorema de los momentos, la suma de los momentos de las áreas componentes con respecto a este punto va a ser igual al momento que hace el área total con respecto al mismo punto. Dicho matemáticamente, sería que el delta que está aquí señalado, chiquitito, infinitesimal, es el delta phi, el ángulo, multiplicado por la distancia ρ, podría haberle puesto z u otro valor, para que no lo confunda con radiocurvatura, sino que por ahí está anotado, esto es esto. Y si empezamos ahora a sumar, tenemos la integral, serían los aportes de todas las chiquititas aquí, ¿cierto? Sería la distancia entre las tangentes trazadas en 1 y 2, medido en 2.
va a ser a qué cosa la suma, la integral en este caso, de todos los deltas. Y los deltas son delta phi por la distancia. Y esto, ¿cierto?, es lo que nosotros conocemos como momento del área, esta integral, que es igual al área multiplicada por la distancia desde el centro de gravedad del área hasta el punto en cuestión, el punto 2. El área entre 1 y 2 por el rho raya, ¿cierto?, medido hasta el punto 2, partido por la raíz reflectante EI. Entonces ahí tendríamos nosotros, ¿cierto?, el segundo teorema que no mide directamente la deflexión, salvo dos casos especiales, los más simples, pero sí nos va a servir para poder determinar. Lo que dice que la distancia verticalmente medida entre las tangentes trazadas en dos puntos cualesquiera, 1 y 2 serían estos puntos, de la línea elástica, medida en el segundo punto, en 2, para eso se utiliza el subíndice, saber que es para el punto 2, es igual al momento del área de momento flector comprendida entre los dos puntos con respecto al segundo, con respecto a 2, de todo el área. Entonces cuando uno dice, bueno, el área, claro, eso es un área medio extraña, ¿cierto? Y aquí no queda otra más que integrar nomás, pues entonces nos estamos sacando cuerpo a las integrales. Pero supongamos que las figuras no son esa tan extraña, ¿cierto? Esta curva tan rara, sino que son curvas conocidas, jóvenes, ¿cierto? Aquí no quedaría otra más que integrar, ¿cierto? Porque es una cosa medio extraña, así que no hay ninguna ventaja. Pero los casos más frecuentes, donde las áreas no son estos, sino que son rectángulos, son triángulos, son tímpanos parabólicos, existe algo, jóvenes, que les voy a pasar acá, que sirve como lo que se llama mnemotecnia, para poder memorizar. De repente uno está lejos de todos los manuales, de los apuntes, ¿cierto? Y se puede memorizar esto, y es fácil memorizarlo, utilizando, ¿cierto?, esas técnicas que se llaman mnemotecnia. ¿En qué consiste esto? Vamos a ver áreas y subcentroides, áreas que lógicamente van a aparecer en estos problemas. Perdonen que la deje caer todas, pero vamos analizándolas de una por una. ¿Ya? Tenemos que aquí, ¿cierto?, en la primera está es un rectángulo. Entonces, aquí la función, si esto es X y esto es Y, ustedes se fijan que el Y es constante. Si varía el X, el Y sigue siendo constante, al caso del rectángulo. En este caso, podríamos decir que el orden es 0, ¿cierto?, constante. El área es... Por favor, mutarse para cuando tengan que conversar internamente. ¿Ah? Bueno, el orden de magnitud, entonces, perdón, el orden del exponente 0, no de magnitud, el orden, y el área, en este caso, es igual a B por H. Simple, claro, el área del rectángulo es base por altura. Y el centroide, el centro de gravedad, midiéndolo para acá, ahí está el Z raya, ahora sí que es Z, no, es B medio. Vamos a subir ahora en un grado esto, ¿cierto? Ahora el Y es una función lineal. ¿Ah? Entonces el orden es 1, ¿cierto? Porque Y es igual a una cierta constante multiplicada por X lineal, 1, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto?, es lo que ocurre con el triángulo, linealmente va aumentando, ¿cierto? Y diríamos que en este caso el área, ¿cierto?, el orden es 1, fíjense, en este 0, este 1, el área de esto es B por H dividido por 2, acá era B por H, aquí era B por H dividido por 2. Y el centroide se encuentra, aquí está B medio, aquí está B tercio, este era B medios, B tercio. Subimos un grado, ¿cierto? Y ahora la función, ¿cierto?, va a ser que Y es igual a una constante B por X al cuadrado. Ustedes saben que es una parábola, y este es un tímpano parabólico. En ese caso el orden, ¿cierto?, es 2. Aquí está el X elevado a 0, aquí está elevado a 1, y aquí está elevado a 2, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, el área de esto va a ser igual, aquí B por H medio, aquí B por H tercio.
y el Z raya, ¿cierto? Donde está el centro de gravedad, aquí se encuentra B cuarto, aquí era B medio, B tercio, B cuarto. Y si subiendo el orden, ¿cierto? Tenemos que en este caso, si Y es igual a una constante C por X elevado a N, ¿cierto? El orden este es Sn, y aquí, siguiendo toda la secuencia de esto, ¿cierto? Aquí sería B por H, pero dividido, ¿cierto? Por N más 1. Aquí N es 2, más 1 es 3, aquí es N más 1. En todos los casos aquí también, N más 1. N es igual a 1, más 1 es igual a 2. ¿Ya? N más 1. Y en este caso, para el centroide, la distancia que hay desde aquí hasta acá, ¿cierto? Es igual entonces a B por N más 2, que es lo que ocurre acá, ¿cierto? N más 2. N es 2 más 2 es 4. Aquí N más 2. N es 1 más 2 son 3. Entonces, con este cuadrito, jóvenes, sirve, ¿cierto?, para acordar, saber, ¿cierto?, si el área fuese elevado, qué sé yo, a 15, que algo así. Ustedes ya saben, aplican esto. ¿Sí? Entonces, con este cuadrito, ¿cierto?, que va a servir para poder calcular las áreas y poder calcular al saber determinar los centros de gravedad, podemos empezar a aplicarlo ya en algún problema del método de área de momento para determinar las deflexiones. Ojo, no hay que entusiasmarse demasiado. Partimos con los ejemplos más simples y se van a dar cuenta ustedes que es sumamente fácil, pero solamente para estos ejemplos. De ahí en adelante ya hay que trabajar un poco geométricamente. Aquí nos piden determinar la deflexión máxima en una viga empotrada y en voladizo con carga en el extremo libre. Ya sabemos cuál es la respuesta a esto, ¿cierto? Ya lo vimos por integración, y esto era F por L al cubo partido por 3i. Eso es lo que nos dio. Eso nos debiera dar. Veamos. Ahí tenemos el caso, ¿cierto? Ahí está la viga, está empotrada en A, está en voladizo y con la carga en el extremo libre, y se va a deflectar esto. Y fíjense bien, por eso que estos problemas son tan sencillos, porque la tangente en A es absolutamente horizontal. Esta es la tangente en A. Ahí está la tangente en A. Y aquí está el punto B. Una vez que se deflecta el punto B, ¿cierto? Esta es la tangente B. Por lo tanto, el delta AB, ¿cierto?, medido la distancia verticalmente medida en B, entre la tangente trazada en A y en B, es el delta AB. Corresponde al I máximo, ¿cierto? Bien que fácil, claro. Bueno, y aquí lo que es igual, dice que es igual al momento del área de momento con respecto al punto B, partido por la raíz reflectante. Y el momento, primero que podemos calcular el área y después podemos decir cuánto vale el brazo. Ya sabemos que el área es la base por la altura, ¿cierto? Y la base, esta base vale L y la altura vale F por L en el diagrama de momento, de manera que es F por L cuadrado, ¿cierto? Medios, eso es el área, F por L cuadrado medio. El área entonces igual, sabemos que en la distancia esta, el delta AB es igual al Y sub B, lo que baja acá, ¿cierto? Y eso es igual a lo que se llama la flecha. Es igual al momento del área de momento entre A y B medido hasta el punto B partido por I. Entonces ahí nosotros diríamos que el área, el área que hay entre A y B, tal como lo dije recién, el área del triángulo, que es un medio de la base F por L multiplicado por la altura, la base que es B, L, multiplicado por F por L, y eso nos da FL cuadrado medios. Este es el área. Alguien puede decir, hoy estamos utilizando términos distintos, acá es un momento y acá es una distancia, no así, sí, pero es el área del diagrama, ¿no? De manera que esto es el área. ¿Qué es lo que nos falta? El brazo hasta el punto B. Es como si el área estuviera haciendo un momento con respecto al punto donde vamos a medir la distancia vertical entre las dos tangentes. Y este brazo ya sabemos cuánto es. Esto vale, ¿cierto?, 2/3 de L, ¿cierto? 2/3 de L. Se encuentra que 1/3 acá y 2/3 acá, ¿cierto?
De manera que tendríamos que el brazo es 2/3 de L. Por lo tanto, ¿cierto? La distancia verticalmente medida en B es igual a esta área multiplicado por este brazo, la distancia hasta el punto donde se mide, hasta el punto B, partido por la rigidez flectante EI. Siempre que la EI no dependan no dependan de, que si no ahí no queda otra más que hacerlo por integración, no más jóvenes, por el método anterior, ¿cierto? En este caso estamos suponiendo que el EI es constante, el E que es el módulo de elasticidad y el I que es el momento de inercia, o sea, una viga homogénea. De manera que, ¿cómo nos queda esto? Nos queda que es 1 partido por el EI, el área que vale FL cuadrado medio multiplicado por el brazo que vale 2/3 de L, se simplifica el 2 y nos queda FL cubo partido por 3I, que es lo mismo que nosotros obtuvimos por el método de integración. Si ustedes se fijan, resultó bastante simple, y lo otro que podríamos decir que gastamos menos lápiz o tinta, qué sé yo, ¿eh? Tiramos menos rayas, salió mucho más rápido que en el otro método, donde hubo que determinar constante de integración, en fin. ¿Eh? Pero no hay que entusiasmarse mucho, estos problemas, estos dos que estamos viendo son los más simples, no pueden haber problemas más simples que estos. De ahí en adelante se nos va a complicar un poco, pero geométricamente. Hay que trabajar geométricamente, ¿no? Y geométricamente no tanto, lo que se aplica principalmente el teorema de Tales de Mileto, ¿eh? No es más que eso, no es más complicación que eso. Veamos el segundo de los casos, que también lo vimos en el caso de integración, como un caso bastante simple. Fíjense que aquí sale directamente la flecha, no hay nada que hacer. ¿Eh? Lo mismo nos ocurre con el caso, ¿cierto?, donde hay una carga distribuida, ¿cierto?, constantemente distribuida, y que está empotrada en A y en voladizo. Nuevamente hacemos el trazado de las tangentes. Aquí está la tangente en A, aquí está el punto A, la tangente absolutamente horizontal, ¿cierto? Y aquí B se deflecta, hay que tirar la línea elástica, hay que hacer la línea elástica. Si uno no tira la línea elástica, no puede saber cuál será la dirección de las tangentes. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Esta es la elástica. Entonces, la tangente en el punto B es esto. Y lo que nos interesa es determinar la flecha y corresponde precisamente, ¿cierto?, al delta AB, esto que está aquí. Y este es el diagrama ahora de momento flectante, que es un tímpano parabólico, ¿cierto? Y nosotros sabemos que el tímpano parabólico, a diferencia del triángulo, el tímpano es la base por la altura, pero no dividido por 2, dividido por 3. Por lo tanto, sabemos el área y sabemos que la distancia esta, ¿cierto?, hasta el punto B, en el caso del triángulo era 2/3, aquí es 1/4, acá son 3/4, 3/4 de L. Por lo tanto, nosotros, ¿cierto?, y el momento tiene que ser con respecto al punto B, donde vamos a medir la deflexión, donde vamos a medir verticalmente la distancia entre las dos tangentes. ¿Cómo nos queda esto? Nos queda que el delta B es igual al área comprendida entre A y B, que es toda esta área, que es el tímpano, multiplicado por el rho medio hasta el punto B, que es este que está aquí, la distancia. Y partido por la rigidez flectante EI. Como reconocemos el área del tímpano, que es igual a la base por la altura, ¿cierto? Y en vez de dividido por, en este caso es dividido por 3, no dividido por 6. Ya, ok. Y lo que pasa es que la base vale Q por L, ¿cierto? Por L al cuadrado medio. Ahí dice, es Q por L al cuadrado medio. Q por L al cuadrado medio multiplicado por por L nos queda Q por L al cubo, ¿cierto? Pero es 1/3 de eso. Como es Q por L al cuadrado medio, 1/3 de ella nos queda sexto. ¿Ah? Por lo tanto, el área del tímpano es la base por la altura y dividido por 3. Y la base por la altura nos da Q por L, ¿cierto? Al cubo, perdón, Q por L, bien digo, al cubo, y en este caso, ¿cierto?, nos da sexto, ¿sí?
y un tercio de un medio nos da un sexto. Y el brazo son 3/4 de L, ¿cierto? Por lo tanto, la distancia verticalmente medida en B, el delta B, entre las tangentes trazadas en A y en B, que corresponde al I sub B, corresponde a la flecha, va a ser igual, ¿cierto? Al producto del área multiplicado por el brazo. Si ustedes se fijan, aquí nos queda el 3, se simplifica con el 6, quedan 2 abajo, por 4 es 8, y que aquí nos queda L a la cuarta. QL a la cuarta partido por 8 ahí, que es lo mismo que obtuvimos nosotros integrando. Exactamente igual. Al reemplazarlo, ¿cierto? Nos quedó igual, pero con mucho menos sacrificio, ¿eh? Mucho más corto. ¿Eh? ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Porque ahora ya todo lo que hablemos aquí para adelante es un poco más empantanado. ¿No hay consultas? ¿Nadie tiene alguna duda? Parece que hubieran puesto el piloto automático, jóvenes. Yo por el momento no, profe. Gracias. Ya, ok. Bien. Veamos ahora, por favor, atención, porque aquí ya se nos empieza a complicar un poquito. Estos son los casos más simples que se pueden resolver con el método área de momento. También lo era para el caso de la integración, ¿eh? El método de integración. Y recuerden siempre, si el momento de inercia fuese variando, estuviera en función de X, aquí esto no sirve, ¿eh? Ahí tendríamos que hacerlo con integración, nomás no queda otra, ¿ya? Aquí se supone que la rigidez flectante, el E y el I, ¿cierto? Son constantes, por eso que los podemos sacar para afuera del integral, que significa el área bajo la curva, ¿ya? Veamos entonces el otro. El otro caso ya, ¿cierto? Se determina la flexión no máxima, sino que la deflexión en vigas que están apoyadas en ambos extremos. Con el método de momento, ¿cierto? Los momentos flectores, no se determina directamente la flecha, solamente la distancia vertical entre dos tangentes, que no siempre es igual a la flecha, como los dos problemas que resolvimos anteriormente. La deflexión se va a determinar indirectamente con el método de área de momento, valiéndose algunas relaciones geométricas, por ejemplo, el teorema de Tales. Veamos entonces, ahí tenemos nosotros nuestra viga, aquí está en naranja. ¿Ah? Y lo que queremos saber, todavía no vamos a calcular la deflexión máxima, sino que nos interesa cuánto baja la fuerza F que está, si ustedes se fijan, está aplicada aquí en un punto que no es el punto central, podría ser central, un punto cualquiera, o sea que están los vanos aquí A y B, y la suma de A más B igual que L. Entonces la viga se va a deflectar así. Esto es importante, ¿eh? Si alguien me dice, oiga, la viga se deflecta barriga y yo ya no tengo nada que hacer, ¿eh? Me doy debajo, no. Primero se deflecta así. Y segundo, si estuviera la fuerza en el centro, habría una asimetría, ¿cierto? El valor máximo correspondería justo donde está aplicada la fuerza. Pero, como la fuerza en este caso está corrida, no está en el centro, ¿cierto? Ustedes van a tener, ¿cierto?, que la deflexión máxima se va a ubicar en el tramo más grande, ¿cierto? Si no pueden, ustedes agarran una varilla y empújenla y se van a dar cuenta que la deflexión siempre está en el tramo más grande. Todavía no nos interesa, pero sí está en el tramo más grande. En este momento lo que nos preguntan es cuánto baja la fuerza, o sea, la deflexión de la viga en este punto, específicamente. ¿Cómo lo podemos determinar? Fíjense que si trazamos la tangente en A, ahí está la tangente en A, acá está la tangente en B, nosotros podemos determinar esto fácilmente, que el delta AB, ¿cierto? Pero nos están pidiendo la deflexión esta. Pero nosotros podemos determinar esta distancia verticalmente medida en C entre las tangentes trazadas en A y en C. Corresponde al momento que hace la área entre A y C con respecto al punto C. Y también somos capaces de determinar esto en este triángulo que está aquí, fíjense bien en este triángulo.
somos capaces de determinar esto, porque aquí son triángulos semejantes, ¿cierto? Y aplicando el teorema de Tales, nosotros podríamos decir que el delta AC ya calculado, perdón, el delta AB ya calculado partido por L es lo mismo que este, el delta C, llamémoslo nomás partido por A. Entonces podemos determinar esta distancia de aquí hasta acá. Si hemos obtenido primero este cateto en este triángulo, aplicando el teorema de Tales. Y si tenemos la distancia de aquí hasta acá, y por el delta AC determinamos esta distancia, la flecha, lo que baja, digamos, lo que baja la fuerza va a ser igual a la distancia esta menos esto. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, tuvimos que hacer alguna operación geométrica aquí. Los diagramas serían estos, ¿cierto? Ahí está el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Y ahí estaría el diagrama de momentos flexores, ¿ah? Y el punto más alto es F por AB sobre L, tal como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, nosotros somos capaces aquí, esto es complicado, sacar todo el área, no es complicado sacar el área, la base por la altura dividido por 2, pero el centro de gravedad, ¿cierto?, está por aquí. Entonces, en esos casos, cuando es más complicado el centro de gravedad, podemos dividir esto en dos triángulos. Y donde un triángulo tiene su centro de gravedad aquí, en un tercio de esto, y el otro tiene el centro de gravedad aquí, en un tercio de esto. Entonces, podemos sacar las distancias que nos interesan perfectamente. Primero, el sacar el delta AB, esto que está aquí, desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá. La distancia verticalmente mide en B entre la tangente trazada en A en B, que es igual al momento que hace todo esto, sería el momento de esta con respecto a este punto, más el momento de esta con respecto a este punto, aplicando el teorema de los momentos, que el momento de la resultante es igual que la suma de los momentos de las dos componentes. Aplicando la parte estática, ¿cierto?, de la sumatoria de fuerza con respecto a Y igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0, nosotros vamos a tener las reacciones A y B. ¿Y cuánto vale A? Tal como lo vimos anteriormente, vale F por B sobre L, es directamente proporcional, o sea, al vano contrario. Y B es directamente proporcional al vano A. F por A sobre L y esta es F por B sobre L. Entonces esto le dije yo, una sola vez lo hacemos y después ya lo damos por entendido que es así. Entonces tenemos, ¿cierto?, cuánto vale A y cuánto vale B. Y aquí nos interesa, ¿cierto?, que encontrar las áreas y la distancia. Podríamos decir que esto el Y sub C, está perdido su F o C, está el punto ahí. Ese ya dijimos, ¿cierto?, que va a ser igual al delta C, que es esto desde aquí hasta acá, ¿cierto? Es el delta C, menos el delta C, menos esto. Y el delta C es igual al delta AB partido por L y multiplicado por A. Esa es la distancia, está aquí aplicando el teorema de Tales. ¿Eh? Entonces, bueno, nos queda ahí. El delta AB dividido por L y multiplicado por A menos el delta C, que sería esta distancia. ¿Qué tenemos que calcular? ¿Cuánto vale el delta B y cuánto vale el delta AC? ¿Cierto? Y el delta B, ¿a qué es lo que va a ser igual? Va a ser igual a esta área multiplicado por el brazo, que es desde aquí hasta acá, más esta otra área multiplicada por el brazo, que es esta que está acá, 2/3 de B. ¿Cierto? Partido por I. Y menos el delta C. ¿Y cuánto vale el delta C? Entre A y C. Vale el área 1, podríamos llamarla, multiplicado por B tercios, que es la distancia hasta el punto, ¿cierto? Hasta el punto C. Hasta el punto C. ¿Cierto? Ahí.
Entonces ahí lo podríamos decir, el Y, ¿cierto? El delta B por A partido por L, menos el delta C. El delta B es igual al área que hay entre A y B, que aquí la podemos multiplicar por el brazo, que la podemos componer en dos áreas, el área 1 y el área 2. El área 1 está multiplicado por este brazo sería B más A tercio, más el área 2, que es esta, ¿cierto? Que es la misma altura, pero la base es distinta, multiplicado por el brazo, y el brazo vale 2/3 de B. Y ahí sería lo mismo que esta una sola área, ¿cierto? La descompusimos en dos áreas. Partido por la raíz flectante ahí. Ese sería el delta B. Y el otro que es más fácil, el delta AC, es el área, esta área nomás, multiplicada por el brazo hasta el punto C, que sería este brazo. Entonces tendríamos, ¿cierto?, que el área, el delta C, es igual al área entre A y C. Este es el área que hay entre A y C, ¿cierto? Que vale F, A por B, F por A por B partido por L, sería esto, multiplicado por B dividido por 2. Ese sería el área. Y multiplicado por el brazo, 1/3, ¿cierto?, de A. Y ahí estaría eso, partido por la regla flectante. Entonces ya tenemos los dos elementos que son los que nos sirven, ¿cierto? Para aplicando el teorema de Tales de Mileto, determinamos cuánto vale la distancia que baja la fuerza aquí. Si ustedes se fijan, un poquito más heroico, pero lo que nos complica un poco fue la parte geométrica, ¿ya? O sea, ahí el teorema que hay que aplicar principalmente en todos estos problemas es el de Tales de Mileto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, joven? Bueno, veamos el otro caso, que es cuando hay carga ya no, ¿cómo se llama? Puntual, sino que la carga es distribuida. ¿Ah? Aquí también se puede ver, se puede ver de otra manera. ¿Se acuerdan que yo les había enseñado cómo sacar este diagrama? Le expliqué cuando estábamos, le estaba enseñando cómo sacar los diagramas de momentos flectantes. Dijimos, podemos empotrar aquí o podemos empotrar acá, y al final la suma de los momentos nos va a dar 0 porque no está empotrado, está simplemente apoyado. De manera que nosotros podríamos, ¿cierto?, decir, ya, en ese caso podríamos considerar primero esta fuerza y considerar como que está empotrado acá, y este nos da este momento con la fuerza A, que ya la conocemos, vale F por B sobre L, ¿cierto? Habría que sumarle este otro, ¿cierto? Porque estas son las dos componentes, pero está para abajo, ¿cierto? Que es el momento que hace la fuerza F acá, ¿cierto? De manera que nos da esto para abajo, que vale F por B. Y si ustedes se fijan, A multiplicado por L, que sería el momento con respecto a este punto, vale F por B. Por lo tanto, si este F por B positivo, porque estaba arriba, ¿cierto? Viga sonriente, y este F por B para abajo, porque la viga es triste, cuando sumamos esto con esto, nos da el mismo triángulo que teníamos anteriormente, ¿cierto? De manera que es equivalente esto. Y tiene que darnos 0 aquí el momento, ¿cierto? Porque si no a 0 hay que hacerlo otra vez porque nos equivocamos. Tiene que ser 0, porque el rodillo es incapaz de ejercer momento. Entonces lo consideramos que, como que está empotrado, pero finalmente la suma de los momentos tiene que ser 0. ¿Ya? Eso significa que podemos trabajar con este triángulo, como lo hicimos recién, que lo dividimos en dos, qué sé yo, o podemos trabajar con estos dos triángulos, porque es lo mismo. Entonces aquí, ¿cierto?, podríamos considerar que son estas dos áreas, y el brazo, si queremos sacar hasta el punto B, la distancia medida, ¿cierto?, entre los dos, entre las dos tangentes, la trazada en A y trazada en B, que es lo que hicimos antes, es este área, ¿cierto?, que vale F por B multiplicado por L y dividido por 2, que es el área, multiplicado por el brazo hasta el punto B, que sería L tercios, menos, porque está para abajo, ¿cierto?, este área, que sería F por B cuadrado medios, ese sería el área, porque F por B multiplicado por B, dividido por 2, F por B cuadrado medio, multiplicado por B tercios.
Entonces, si es esa menos esto, porque el área está abajo, es negativa, nos va a dar lo mismo, ¿ya? Nos diría entonces que el delta B, ¿cierto? Ser igual al momento que hace un área más el momento que hace las otras dos áreas componentes. Como esta área está abajo, esto resulta negativo, ¿cierto? Al reemplazarlo acá, y nos queda 1 partido por la rigidez, el área 1, que es esta, el área 1 es F por B por L dividido por 2, ¿cierto? Multiplicada por el brazo, que es L tercios, y esta, que es negativa, porque el área está abajo, vale F por B al cuadrado medio multiplicado por el brazo, ¿cierto? Que vale B tercios. Eso es, ¿cierto? Entonces, distinguimos ahí, podemos decir que el área 1, el AB1, es un medio de A por L al cuadrado. ¿Qué es esto? ¿Ah? Este es A por L y por L es que L al cuadrado. Que es lo mismo que les dije yo, F por B, ¿cierto? Multiplicado por L dividido por 2. Es lo mismo que esto. Se reemplazará por F por F sobre L. Y el brazo es un tercio de L. Esta área se encuentra a un tercio de L del punto B. Y el otro, ¿cierto? El área sabemos que es negativa, menos F por B cuadrado medio, y el brazo de este es B tercio, ahí está B tercio. Por lo tanto, ¿cierto? Nos queda 1 partido por ahí, el producto del área, un medio de A por L al cuadrado, y esto por un tercio, ¿cierto? Por L tercio, y menos, ¿cierto? F por B cuadrado medio multiplicado por B tercio. Y esto nos queda, ¿cierto? El delta B nos queda F por B partido por ahí, reduciendo esto ya, L cuadrado menos B cuadrado. ¿Qué es lo que faltaría? Bueno, faltaría ahora el área que hay entre A y C, el brazo, ¿cierto? La distancia verticalmente media entre C, entre las tangentes trazadas en A y en C, y eso sería, ¿cierto? El área que hay entre A y C multiplicado por el brazo, y el área es esta área solamente, igual como lo vimos delante, ¿cierto? Y nos queda que el área es un medio de A por A al cuadrado, ¿cierto? Medio, es un medio de A por A cuadrado medio, y eso corresponde a F por B por A cuadrado partido por 2L, y el brazo es la distancia que hay desde esta área hasta este punto, es, ¿cierto? A tercio, ahí está, a tercio. A tercio. Por lo tanto, ¿cierto? Nos queda que el delta C es 1 partido por E, por FB A cuadrado partido por 2L multiplicado, ¿cierto? Por A tercio, y esto es F por A cubo partido por 6 L e I. ¿Ya? Y ahora, bueno, se opera, ¿cierto? De acuerdo al, dijimos que era el delta AB partido por L y multiplicado por A, menos el delta C, ¿cierto? Que el que acabamos de terminar. ¿Ya? Y sería, lógicamente, el mismo resultado. ¿Ya? Se puede hacer entonces también de esta forma. Y ahora sí, vamos al caso de la viga empotrada en voladizo, pero con carga distribuida. ¿Cierto? Sería allá, la deflexión máxima, no la tenemos acá. Sería eso los consultas jóvenes. Si ustedes se fijan, lo más importante de todo esto es esta parte, aquí. Cuando uno está acá, dice, ya, a ver, hay que trazar la tangente. Cuando hay algo que es horizontal, que está empotrado, esa tangente no se la pueden perder. Pero aquí esta es la tangente trazada en A, esta es la tangente trazada en B, podemos determinar esto, que es el delta B, ¿cierto? Pero nos piden cuánto baja la fuerza. Y aquí por el teorema de Tales podemos decir cuánto vale esto. Y aplicando otra vez el teorema de las áreas de momento, ¿cierto? Podemos determinar cuál es la distancia verticalmente media entre las tangentes trazadas en A
y la tangente trazada en C. Por lo tanto, esto que lo determinamos por el teorema de Tales, menos esto que lo determinamos por el área de momento, nos va a dar, ¿cierto?, cuánto bajó la fuerza F. ¿Ah? Lógicamente que las distancias estas son bastante pequeñas, ¿eh? Son pequeñas, son chiquititas. Nada sirve lo que hemos hecho, jóvenes, para esas tremendas flechas. ¿Eh? Ya, oiga, uno los mira y dice, esa cuestión jamás es horizontal. Antiguamente, jóvenes, hoy día en el puerto las mercaderías todas vienen en contenedores, que son estos tarros grandotes que son de 2,5 por 2,5, más o menos, por unos 12 metros de largo, ¿cierto? Pero antiguamente colocaban unos pales que eran de madera y lo levantaban con una cuerda a cada esquina, ¿cierto? Y uno miraba esas cuestiones, cómo se deflectaban, y bueno, por eso ocurrían tantos accidentes. Hoy en día existen jaulas especiales para sacar los productos así más individual, y cuando vienen en contenedores no hay ningún problema. Por eso están las grúas chinas, esas que los sacan sin problema. Pero se deflectan de una manera increíble. ¿Eh? Si uno ve que está deflectando, o sea, oye, retínense esa cuestión, eso se va a quedar. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasaba? Pero aquí estamos hablando de pequeñas deflexiones. Las que ocurren en las máquinas son deflexiones muy, muy, muy pequeñas, ¿eh? En las máquinas. Pero las que ocurren en las vigas estructurales son un poquito más grandes, pero así todo, no se olviden que en vigas, por ejemplo, de puentes grúa, como el que hay en el hall de montaje de la universidad, en la casa central, la deflexión no es más allá de la milésima parte, en el peor de los casos, la milésima parte de la luz. Significa, jóvenes, que si la luz esta son 20 metros, el punto de más reflexión, el máximo, cuando esté en la peor de las condiciones, no va a ser más allá de 20 milímetros. 20 milímetros en 20 metros, jóvenes, no se detecta. El ojo humano no alcanza a darse cuenta que está afectado eso. ¿Eh? Son pequeñas deformaciones. ¿Eh? En las máquinas más rigurosas todavía. Yo lo estoy hablando de las vigas, que es lo más común, ¿cierto? Sobre todo los puentes grúas. ¿Eh? No es más allá de eso. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Bueno, esto es practicar y practicar nomás. No queda otra. Vamos a ver entonces cómo se deflecta lo que sirve al diseño mecánico, que el diseño por rigidez es la deflexión máxima, la máxima deflexión. ¿Ah? Esto lo vimos. Deflexión máxima entonces sería, el caso de integración es bastante simple, porque el mismo método lo dice. Dice, hay que pillar la primera derivada, ¿cierto? La de y en función de X, y esa ya la tenemos, pues ya la integramos para determinar la flecha. Entonces tenemos la expresión. Y donde esa primera derivada, ¿cierto?, de la deflexión el Y en función de X sea igual a 0, significa una pendiente horizontal, y se encuentra el máximo. ¿Ya? Entonces bastaría con encontrar el valor de X donde se encuentra eso y reemplazar después donde la pendiente es 0, y reemplazarlo tal como ustedes lo conocen eufemísticamente con el nombre de maximizar. Entonces, por el método de integración está claro que se deberá determinar el valor del X máximo, o sea, en qué parte, no es que sea el X para el valor máximo, donde se produce la pendiente de Y en de X igual a 0. Entonces, cuando nosotros estamos integrando, ¿cierto? Primero tenemos de 2 y en de x2, que igual el momento flectante partido por LI, la integral, ¿cierto? Queremos sacar, ya no nos interesa lo que hicimos recién, ¿se acuerdan que calculamos cuánto va? No, lo que nos interesa es aquí donde está la pendiente 0, porque ahí está el máximo. Nos interesa eso ahora. Entonces, primero hay que determinar esta distancia. ¿Y cómo se hace eso? Se deriva, la primera derivada se hace igual a 0, que es la pendiente 0, se encuentra el valor de X y se reemplaza en la ecuación de la deflexión.
¿ah? Cuando hemos integrado 2 veces, puede haber calculado las constantes de integración y todo. Entonces, tenemos, ¿cierto?, que con las ecuaciones de la pendiente se deberá determinar el XM, se obtiene de una de las dos ecuaciones, solamente existe una solución, porque aquí tenemos 2 ecuaciones. Tenemos una ecuación para este tramo y para el otro tramo. En uno o dos, aquí va a tener solución, acá no va a tener solución porque no existe. No existe la pendiente 0 aquí. ¿eh? Así que no vamos a encontrar el valor de X. En cambio, aquí sí. ¿Cierto? Aquí sí que lo vamos a encontrar. Y una vez que lo encontramos, lo reemplazamos en la ecuación, ¿cierto? Del Y, que ya lo hemos obtenido. ¿Ya? Entonces tenemos que el de Y de X para el tramo A, que es donde se va a producir el máximo, ¿cierto? Es la integral que nos dio F por B partido por 2LI multiplicado por X al cuadrado más una cierta constante de integración, ¿cierto? Y integrado, y para el tramo B nos dio eso, y eso ya lo hicimos la otra vez, ¿cierto? Y aquí uno de los dos, nomás, ¿cierto? En este caso, pues, pasando aquí vemos la ecuación de la deflexión, se obtiene la flecha. ¿eh? Entonces, el 1 lo doy igual a 0 y se encuentra el valor de X, ¿cierto? Aquí el valor, ¿cierto? Va a ser en X, aquí este va a ser el que hay que determinar, y se reemplaza en la ecuación después de haber integrado esto que ya lo hicimos la vez pasada. Y esto es sencillo, ustedes lo conocen, es lo que más dominan, porque en matemáticas es lo que más han hecho, ¿ya? No creo que sea problemático esto, ¿eh? Tienen la ecuación, en una de las dos no va a haber solución, en la otra no, encuentran el valor de X y lo reemplazan en el valor de la flecha, ¿cierto? Del Y. Y ahí van a obtener entonces cuánto vale la flecha máxima. ¿Ya? Consulta con respecto a la integración, jóvenes, que es algo que ustedes están acostumbrados a hacer. Lo interesante aquí es esto, que la tangente aquí es horizontal. Por eso que el de y en de X igual a 0. Ahora también eso mismo nos va a servir a nosotros para encontrar por el método de momento. Consulta con respecto al método de integración. Bueno, vamos entonces ahora por el método, ¿cierto? Y ahí se Y, ¿cierto? Reemplazado por el XM que ya se determinó. Se determina entonces la deflexión máxima. ¿eh? Reemplazada en el Y sub A. ¿eh? Bien. Por área momento. Aquí, como sabemos, jóvenes, no sabe terminar directamente. Entonces, aquí en este caso, nosotros tenemos que trazar las tangentes. Fíjense que la tangente en A es esta, la tangente en B en esto, por lo tanto es muy fácil determinar el delta a B. Pero no nos preguntan eso. Y aquí está el valor, ¿cierto?, de la tangente en el punto, no en F como lo hicimos antes, sino que en el punto M le llamamos donde está la máxima deflexión. Y este es el XM, desconocido. Pero lo que sí está claro, fíjense que la tangente aquí es horizontal. Y si la tangente horizontal, fíjense que aquí se produce lo siguiente. Si es horizontal, este ángulo que está aquí, que el phi sub A, el ángulo que tiene en la pendiente, la tangente en A con respecto a la horizontal, phi sub A, este es el que sirve para los rodamientos, qué sé yo, ¿cierto? A ver cuánto se inclina, seleccionar rodamientos. Es igual que este otro ángulo que se produce acá entre la tangente, ¿cierto?, en el punto máximo y este, porque esta es paralela con esa, por lo tanto este ángulo es el mismo. Y este es el ángulo phi sub AM, y son iguales, ¿cierto? Este ángulo, el phi sub AM, el ángulo comprendido entre tangente trazada en A y en M, desconocido el punto XM, es igual que el ángulo este. Y este ángulo, jóvenes, va a ser igual a este lado, el delta B, partido por L. Así de simple. Porque no se olviden que son pequeñas, son pequeños angulitos. Entonces, la tangente es igual que el ángulo, en radianes, lógicamente, ¿ah? Para ángulos pequeños. Ángulos menores a 6 grados, y esto es mucho menos 6 grados.
¿ya? Entonces eso es lo que nos va a servir para encontrar el punto del XM. ¿Ya? Entonces diríamos que ahí están los dos diagramas, hecho como si estuviera esto empotrado acá, pero finalmente ustedes saben que nos da, ¿cierto?, el triángulo completo. Entonces aquí está. El phi sub A, este que está aquí, es igual al phi sub AM. Y el phi sub A es igual al delta AB partido por L, y el phi sub AM es igual, ¿cierto? Es igual al área que hay entre A y M. Por lo tanto, se saca cuánto vale el XM, ¿cierto? Porque diríamos que phi sub A es igual al delta B partido por L, es igual a esto, dividido por L, la tangente igual al ángulo para ángulos pequeños, y el phi sub A y el delta B, ¿cierto?, para calcular el phi sub A, es igual al área que hay entre A y B. Entre A y B están estas dos áreas, esta es positiva, esta es negativa, entonces multiplicado por el brazo, que aquí está dividido por dos áreas, y partido por L e I. Entonces diríamos, esta área es A por L al cuadrado medio, ahí está, A por L al cuadrado medio, multiplicado por la distancia hasta el punto B, se dice, que vale L tercio, ahí está L tercio. Este es el área y este es el brazo. Menos, ¿por qué menos? Porque está para abajo, F por B cuadrado medio, ahí está, F por B cuadrado medio, esto es el área, y hasta el punto B se encuentra la distancia B tercio, por B tercio. Entonces ya se determina el delta B, ¿cierto? Esta distancia, ¿cierto? Y sabemos que el delta B partido por L es igual que el phi sub A que está acá. Y el phi sub A, ¿cierto?, es esta área, ¿cierto? El área solamente. Y digamos entonces el phi sub AM es igual al SAM partido por LI. No se olviden que desconocemos el valor del X. Y el SAM, ¿cuánto vale? Vale A por XM, esta altura, multiplicado A por XM al cuadrado medios, ¿cierto? Ahí está. A por XM al cuadrado medio. De manera que esto, el phi sub AM, el phi sub AM es igual que el phi sub A, igualando obtenemos entonces el XM. ¿Ah? El delta M, ¿cierto? El delta M es la distancia esta desde aquí hasta acá, que corresponde al momento que hace esta área con respecto al punto M. Ya conocido XM, aquí se conoce el XM. ¿Ah? Entonces, ¿a cuánto es igual? Al área, y el área vale 1 partido por L, ¿cierto?, por A por XM al cuadrado medio multiplicado por XM tercio. No se olviden que se mide en el punto M. Ya determinado cuánto vale el XM, esto se sabe cuánto vale esto. Y lo otro, si ya se sabe cuánto vale el delta B, se aplica nuevamente el teorema de Tales, que esta altura de aquí hasta acá es igual al delta B partido por L y multiplicado por XM. Y entonces ahí podemos hacer la resta de esto menos esto, ¿cierto? Y así nos quedaría. Que la flecha finalmente entonces es igual al delta B partido por L multiplicado por XM, ¿cierto? Que sería esta distancia que hay de aquí hasta acá, menos esto que está aquí acá, que es el delta AM. Y así se obtiene entonces, jóvenes, el valor máximo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguna consulta, jóvenes? Yo entiendo que esto no es tan simple como para que no les queden dudas, así que por favor, si hay alguna duda, manifiéstenlo al tiro para poder, por último, repetir ese aspecto. ¿Sí? Aquí una cuestión de, primero, geométrica. Si ustedes se fijan, lo primero que hay que hacer aquí es trazar las tangentes, tangente en A, tangente en B,
¿cierto? Y lo que nos piden, no sabemos cuánto vale el XM, no sabemos dónde se produce, pero sí sabemos que este angulito que está acá, que lo sabemos calcular, el phi sub AM corresponde a todo el área entre A y M, debe ser igual a este ángulo que está acá, que se obtiene dividiendo el delta B dividido por L. Entonces, haciéndolo igual, nosotros así determinamos cuánto vale este valor de XM. Sabiendo cuánto vale el valor de XM, entonces podemos determinar, ¿cierto?, cuánto vale el delta AM, que es este. Y como ya sabemos cuánto, ya al conocer XM, podemos determinar cuánto vale la distancia de aquí hasta acá, que es igual al delta B partido por L y multiplicado por el XM. Eso es este cateto del triángulo, ¿cierto? Entonces lo que nos piden, la deflexión que es esta, es igual al delta B partido por L multiplicado por XM, que es esta distancia, menos esto que está desde aquí hasta acá, que es el delta AM. ¿Cierto? Esto que está aquí, tal como está acotado aquí, el delta M, de aquí hasta acá. Y así se obtiene. ¿Ya? Así se obtiene entonces la deflexión. Entonces yo diría que en esta hay un poquitito más del juego de, pero ahí ya sabemos determinar la deflexión máxima. ¿Ah? La deflexión máxima entonces lo obtenemos de esa manera. Si la carga, jóvenes, fuese una carga que estuviera en función de X, ahí no queda otro más remedio que hacerlo por integración. Si el momento de inercia variara, y en algunos casos varía, en algunos casos la viga es como parabólica, sí, jóvenes, ahí no queda otra más que ya sea el momento de inercia que varíe en función de X, o que el módulo de elasticidad, que no casi no ocurre eso, ahí no queda otra más que integrar. No serviría el método área momento, el método de ingeniería. ¿Ya? El paso siguiente es cómo resolvemos la indeterminación estática, que esto lo voy a dejar mencionado nomás, pero no alcanzamos a verlo. Aquí no sabemos que el determinar deformaciones, ya sea en carga axial, en carga torsional o en carga flectante, sirve para resolver los problemas estáticamente indeterminados y también para el diseño por rigidez, porque el eje no se tuerza más allá de un cierto valor, que la barra no se estire más allá de tal valor, o que la viga no se deflecte más allá de un valor determinado. Eso es por el diseño. Pero la otra es para resolver la indeterminación estática, a través de la ley de Hooke cuando hay carga axial, ¿cierto? A través de lo que acá vimos en ejes que se torcían, ¿cierto? Y aquí también nosotros podemos resolver la indeterminación estática mediante, ¿cierto? Ya sabiendo que podemos determinar deformaciones, ¿ya? Entonces, el método área de momento lo podemos hacer. Por ejemplo, fíjense, este es un caso estáticamente indeterminado. Lo vamos a volver a repetir en la próxima sesión. Fíjense que hay una viga que está empotrado y acá está apoyado en el otro extremo. Apoyado, simplemente apoyado. Y si lo cargamos con una fuerza en una posición intermedia, esto es importantísimo. La deflexión parte aquí con pendiente cero. Es importante porque la tangente es esta, la horizontal. Y aquí, si ustedes se fijan, está la deflexión. No sabemos dónde está el máximo, no nos interesa. Pero lo que sí sabemos que esto está estáticamente indeterminado porque cuando vemos el diagrama de cuerpo libre, vemos que esta es una fuerza vertical hacia arriba solamente porque es un rodillo. Esta también hace una fuerza vertical, ¿cierto? Pero no solamente una fuerza, sino que también hace un momento. Fíjense que la curvatura es así, es para abajo, por lo tanto el momento tiene que ser para acá. El momento el que enrosca la viga así. Por lo tanto, incógnitas tenemos A, B y el momento en A. Tenemos tres incógnitas y somos solamente capaces de formular dos ecuaciones independientes, dos solamente. Un sistema de fuerzas paralelas, ¿cierto? Solamente dos. Sumatoria de fuerza en dirección Y igual a 0 y sumatoria de momento con respecto a cualquier punto igual a 0. Por lo tanto, el número de incógnitas A, B y momento en A supera el número de ecuaciones que son dos.
Y este problema entonces está estáticamente indeterminado y ahora, ¿cierto? Lo vamos a terminar. Solamente lo único que vamos a hacer ahora, fíjense ustedes que está en la tangente en A. Y la otra tangente podría ser aquí, no sabemos dónde, pero sí la tangente en B es esto. Y hay una característica muy especial, que el delta, la distancia verticalmente medida en B entre las tangentes trazadas en A y en B, es 0. Si ustedes se fijan, miden en B la distancia entre las dos tangentes, esta es horizontal y pasa por B, y esta en B, lógicamente, cualquier inclinación puede tener, pero va a pasar por B, y la distancia verticalmente medida en B va a decir las áreas, los momentos de las áreas que hay entre A y B, ¿cierto? La suma de los momentos va a valer 0, ¿cierto? ¿Y cuáles son los momentos? 1, nosotros consideramos solamente la fuerza esta, ¿cierto? Empotrado acá. Esta otra tiene que dar uno para abajo, negativo, ¿cierto? Este es el momento que es negativo, ¿cierto? Porque esa es la viga que ponen respecto a esto. Para abajo, este es el 0 y está para abajo. Y es parejo en toda la viga el momento S, el momento MA. Y finalmente está la fuerza F, ¿cierto? Que nos da, ¿cierto? Un triangulito para abajo. Y esto vale F por B. Si nosotros sumamos A por L menos MA porque está para abajo y menos F por B, nos tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque el rodillo es incapaz de hacer momento, la suma de todo esto tiene que ser 0. Tiene que ser 0. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros decimos que esta área multiplicada por su brazo menos, porque está bajo, esta área multiplicada por su brazo, que sabemos que está en la mitad, y menos esta área multiplicada por su brazo, ¿cierto? Tiene que ser igual a 0, porque la distancia entre las dos tangentes aquí, en el punto B, es igual a 0. Y así lo vamos a determinar, ¿cierto? Vamos a resolver la indeterminación estática, jóvenes, que con mecánica del cuerpo rígido no lo podíamos hacer, ¿cierto? Y para eso sirve determinar las deflexiones, como lo vamos a ver en la próxima clase, donde lo vamos a ver en detalle. ¿Ya? ¿Alguna consulta, jóvenes? Porque ya nos pilló la hora. ¿No? Llegaríamos hasta ahí entonces por hoy, continuamos. Con este mismo problema vamos a continuar en la próxima sesión, ¿cierto? Y vamos a ver algún otro más. ¿Ya? Incluso ustedes van a poder tomar los mismos problemas que aparecen en el manual Syntax, que son estáticamente determinados, y pueden practicar como práctica, ¿cierto? Para resolver. A ver, resolvamos la indeterminación estática, ¿ya? Bien, pues llegamos hasta ahí, por jóvenes, y nos vemos el martes, ¿ya? Profe, ¿Sí? lo que pasa es que en la clase pasada yo no pude venir y si no me equivoco los compañeros mencionaron algo de una tarea. Ya, todavía no la publico. Creo que no la publico todavía, parece. Creo que no. Las tengo ya casi listas, la publico hoy día mismo en la tarde. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok, listo. Que esté bien. Bien, pues jóvenes, hasta luego. Chao, profe, que esté bien. Hasta luego, muchachos, y a cuidarse. Chao, profe. Chao, chao, chao. Buen fin de. Chao.